Hola a todos, hoy nos zambullimos en Manifiesto Libertario. Un libro que te va a hacer Sí que te hace replantearte un montón de cosas. un montón. Vamos a explorar a fondo a la filosofía libertaria y cómo se aplica a problemas de la vida real. Exacto. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el Estado, la libertad individual Sí. y el poder de los mercados libres. Rayos, vamos a adentrarnos en temas complejos, Temas complejos, sí. desde los fundamentos de la propiedad privada hasta la postura a veces polémica del libertarianismo sobre temas como la educación, Educación, sí. el sistema de bienestar social Ajá. e incluso la guerra. Uy. Analizaremos los argumentos centrales del libro, los ejemplos históricos que presenta y las implicaciones de vivir en una sociedad organizada bajo principios libertarios. El libro comienza con un recorrido por los orígenes del pensamiento libertario, Ajá. rastreando sus raíces en los movimientos liberales clásicos de los siglos XVII y ello. Se enfoca especialmente en la Revolución Americana, argumentando que los revolucionarios americanos eran firmes defensores de una ideología libertaria que consideraba la libertad civil, política y económica como partes inseparables de un mismo sistema. Lo que resulta fascinante No. es cómo el autor presenta la Revolución Americana como un triunfo, aunque parcial, del libertarianismo. Interesante. Luego analiza el declive de este movimiento durante los siglos XIX y XX con el auge del estatismo moderno, Claro. para finalmente explicar el resurgimiento del pensamiento libertario en las últimas décadas. En las últimas décadas, sí. Exacto. Y que es donde la cosa se pone interesante. A ver. El libro le da una importancia fundamental a la propiedad privada, Sí, considerándola la piedra angular de la filosofía libertaria. la base. Parte de la premisa de que cada individuo tiene derecho absoluto a la propiedad de su propio cuerpo y a los recursos naturales que transforma mediante su trabajo. Exacto, el libro no se limita a afirmar la importancia de la propiedad privada, sino que se sumerge en la teoría que la sustenta. Aborda el complejo problema de la colonización de tierras vírgenes, Como refutando las ideas de propiedad común o estatal. Interesante. Y lo más importante, establece un vínculo directo entre la propiedad privada y la justificación moral de la libre contratación y del libre mercado. Pero agárrense, porque ahora el libro se pone realmente intenso. Describe el Estado como una organización inherentemente coercitiva que se sustenta en la violencia para extraer recursos de sus ciudadanos, Fuerte. comparándolo incluso con una banda de ladrones. El autor no se anda con rodeos al criticar al Estado. No. Utiliza ejemplos contundentes para ilustrar su punto, ¿Cómo cuáles? comparando la recaudación impositiva con la extorsión Wow. y cuestionando la legitimidad del poder estatal. Analiza cómo el Estado busca perpetuarse en el poder a través de la manipulación, La manipulación, claro. el control de la información Por supuesto. y la creación de una narrativa que lo presenta como indispensable para el orden social. Claro, sí. es como que te dice, sin mí no pueden vivir. Exacto. Yo soy el que te cuida. Y no se queda solo en la teoría. No. El libro aplica los principios libertarios a una amplia gama de problemáticas contemporáneas. Sí. Se analizan temas como la educación obligatoria, el sistema de bienestar social, la inflación, La inflación. la intervención estatal en la economía Ajá. e incluso la guerra, La guerra sí. ofreciendo una perspectiva libertaria sobre cada uno de ellos. Lo que hace que este libro sea tan interesante es que no se limita a la crítica, sino que propone soluciones concretas. Por ejemplo, en el caso de la educación, A ver. critica el sistema público obligatorio, argumentando que limita la libertad individual y la diversidad de opciones educativas. En cambio, propone un sistema de vouchers financiados por el Estado que permitiría a los padres elegir la escuela que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos, Ya sea pública o privada. ya sea pública o privada. Claro. El autor también presenta casos concretos que ilustran el poder de la libre empresa y la autogestión. Sí. Uno de los ejemplos más interesantes es el de la policía ferroviaria privada que operó en Estados Unidos durante el siglo XIX, demostrando que la seguridad no es un servicio que solo puede ser provisto por el Estado. Ese ejemplo es clave porque desafía la creencia generalizada de que la seguridad es una función exclusiva del Estado. Exacto. El autor compara los problemas de las calles y rutas públicas con la eficiencia potencial de un sistema de propiedad privada, argumentando que la fijación de precios y la gestión privada podrían resolver problemas de congestión y seguridad que el Estado no ha logrado abordar. Es un punto muy interesante, sí. Sí. Y hablando de desafiar creencias, A ver. ¿te imaginas un mundo sin tribunales estatales? Uy. El libro explora
cómo un sistema de tribunales privados y competitivos podría funcionar en una sociedad libertaria, Interesante. donde la gente elegiría libremente a qué tribunal recurrir para resolver sus disputas. La idea de los tribunales privados puede sonar extraña al principio, Sí, claro. pero el autor la desarrolla de manera convincente. Analiza los mecanismos de arbitraje voluntario, Ajá. la importancia de la reputación para garantizar la honestidad e imparcialidad de los jueces, Dato. y cómo la competencia y la libre elección serían más efectivas que el monopolio estatal para asegurar una justicia justa y eficiente. El libro también desafía la idea de que el capitalismo es inherentemente destructivo para el medio ambiente. A ver. Argumenta que los mercados libres, junto con una sólida defensa de los derechos de propiedad, Ajá. son la mejor garantía para la conservación de los recursos naturales. Es un punto muy interesante. El autor critica la gestión estatal de los recursos naturales, argumentando que a menudo ha sido la causa de la sobreexplotación y el agotamiento. Claro, sí. Plantea que la propiedad privada, combinada con un sistema legal que proteja los derechos de propiedad frente a las agresiones ambientales, sería mucho más efectiva para la conservación. Y no podemos dejar de mencionar la visión libertaria sobre la guerra. La guerra, sí. El libro argumenta que la guerra es, en gran medida, consecuencia de la existencia de Estados-nación, Claro. y que una sociedad libertaria, Ajá. al no ser agresiva por naturaleza, tendría menos probabilidades de verse involucrada en conflictos bélicos. El autor repasa la historia del intervencionismo estadounidense en el exterior, criticando la idea de que Estados Unidos siempre ha actuado como defensor de la libertad y la democracia en el mundo. Aborda el complejo tema de la defensa nacional en una sociedad libertaria y plantea alternativas al modelo actual, ¿Y cuáles serían esas alternativas? basadas en la cooperación voluntaria y la defensa no agresiva. Realmente este libro nos está dando mucho para pensar, ¿no? Sí, Manifiesto Libertario es un libro que nos obliga a repensar el rol del Estado en nuestras vidas y a imaginar un futuro donde la libertad individual sea la piedra angular de la sociedad. Interesante, muy interesante. Una de las preguntas que surge inmediatamente al pensar en una sociedad libertaria es ¿cómo nos defenderíamos sin un ejército tradicional? Claro, es una duda que a muchos nos asalta. Si no hay un Estado que garantice la defensa nacional, ¿quién nos protegería de una posible invasión o de amenazas externas? Bueno, el libro aborda esta cuestión de manera bastante detallada. El autor argumenta que la defensa nacional en una sociedad libertaria se basaría principalmente en la iniciativa privada y en acuerdos voluntarios entre individuos. O sea que, en lugar de tener un ejército nacional, tendríamos empresas de seguridad privadas compitiendo por protegernos. Exacto. La idea es que al no haber un Estado que intervenga en asuntos internacionales, habría menos incentivos para que otros países nos ataquen. Seríamos como una especie de Suiza moderna, un país neutral que no representa una amenaza para nadie. Pero imaginemos que a pesar de nuestra neutralidad, algún país decide invadirnos. Realmente podríamos defendernos solo con empresas de seguridad privadas. El autor plantea que la defensa no se limitaría solo a empresas privadas en un escenario de invasión. Los ciudadanos podrían organizarse voluntariamente para defenderse, formando milicias ciudadanas equipadas con tecnología de punta. Algo así como una versión moderna de las milicias que lucharon por la independencia de Estados Unidos. Sí, pero con un nivel de organización y tecnología mucho más avanzado. Además, estas milicias no tendrían la estructura jerárquica y autoritaria de un ejército tradicional. Se basarían en la cooperación voluntaria y en el compromiso de los ciudadanos con la defensa de su comunidad. Es un concepto fascinante, aunque un poco difícil de imaginar en la práctica. ¿Y qué pasaría con la justicia? Si en un sistema judicial estatal, ¿cómo se resolverían las disputas y se castigarían los delitos? El libro propone un sistema de tribunales privados y competitivos, donde la gente elegiría libremente a qué tribunal acudir para resolver sus problemas legales. Entonces cada uno podría elegir su propio juez. Suena un poco caótico, ¿no? No necesariamente la idea es que estos tribunales privados tendrían que ganarse la confianza del público para poder funcionar. Su reputación sería su principal activo y tendrían que demostrar su imparcialidad y eficiencia para atraer clientes. Sé que la competencia entre tribunales privados sería un incentivo para que actúen de manera justa y eficiente. Exactamente, si un tribunal se volviera conocido por ser corrupto o ineficiente, la gente simplemente dejaría de recurrir a sus servicios y terminaría desapareciendo. Tiene sentido, pero ¿quién se encargaría de hacer cumplir las sentencias de estos tribunales privados? Habría empresas especializadas en eso, una especie de policía judicial privada que se encargaría de ejecutar las órdenes de los tribunales. Es como si privatizáramos todo el sistema judicial, desde los jueces hasta los encargados de hacer cumplir la ley.
En esencia, sí, la idea es que la competencia y la libre elección, principios fundamentales del libertarianismo, se apliquen también al ámbito de la justicia. Y en este mundo sin Estado, ¿quién se encargaría de proveer los servicios públicos, como la luz, el agua o el gas? El libro plantea que estos servicios también podrían ser provistos por empresas privadas. O sea que tendríamos que contratar una empresa privada para que nos provea de agua potable. Exactamente, la idea es que la competencia entre empresas privadas en un mercado libre generaría incentivos para ofrecer servicios de mejor calidad a precios más bajos. Pero, ¿qué pasaría con la gente que no puede pagar por esos servicios? ¿Se quedarían sin acceso al agua o la electricidad? El libro no lo dice explícitamente, pero se entiende que habría mecanismos de solidaridad y ayuda mutua para asegurar que todos tengan acceso a los servicios básicos. Podrían existir organizaciones de caridad, sistemas de seguros o cooperativas que se encargaran de subsidiar los servicios para las personas de bajos recursos. Es decir, la solidaridad y la ayuda mutua reemplazarían la asistencia estatal. Esa es la idea central. El libro propone una sociedad donde la responsabilidad individual y la cooperación voluntaria sean los pilares fundamentales en lugar de la dependencia del Estado. Es un cambio radical en la forma de pensar la sociedad. Sin dudas, y hablando de cambios radicales, ¿qué pasaría con los impuestos en una sociedad libertaria? Esa es una pregunta que a muchos nos interesa. ¿Se eliminarían por completo? En teoría, sí, la idea es que el Estado no tendría derecho a extraer recursos por la fuerza a los ciudadanos. ¿Y entonces cómo se financiaría el funcionamiento de la sociedad? En una sociedad libertaria, las funciones que hoy cumple el Estado serían asumidas por empresas privadas o por organizaciones voluntarias. La gente pagaría por los servicios que necesita en lugar de pagar impuestos al Estado. Es un modelo muy diferente al que estamos acostumbrados. Sí, pero el autor argumenta que es un modelo más justo y eficiente. Bueno, me imagino que un cambio tan profundo no estaría exento de desafíos. ¿Qué problemas o dificultades podría enfrentar una sociedad libertaria? El libro no pretende tener todas las respuestas, pero sí aborda algunas de las posibles dificultades. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la gente que no quiere trabajar y prefiere vivir del esfuerzo de los demás? El libro plantea que en un sistema libre, cada uno sería responsable de sus propias decisiones y de las consecuencias de las mismas. Si alguien decide no trabajar, tendría que asumir las consecuencias de su inacción. O sea, si no trabajas, no comes. En esencia, sí, pero también se entiende que habría mecanismos de solidaridad para ayudar a quienes realmente lo necesitan, pero sin crear una cultura de dependencia. Es decir, se ayudaría a quienes no pueden valerse por sí mismos, pero se incentivaría a que todos contribuyan al bienestar común. Exacto. La idea es que la ayuda mutua y la solidaridad sean genuinas, no impuestas por un Estado que muchas veces desincentiva el esfuerzo individual. En cuanto a la delincuencia, ¿cómo se combatiría el crimen sin un sistema policial estatal? El libro propone un sistema de justicia restaurativa donde el foco estaría puesto en reparar el daño causado a la víctima en lugar de castigar al delincuente. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Por ejemplo, si alguien te roba, en lugar de enviarlo a prisión, se lo obligaría a devolverte lo que te robó o a realizar algún tipo de trabajo comunitario para compensar el daño causado. ¿Y eso sería suficiente para disuadir a la gente de cometer delitos? El autor argumenta que sí, dice que la mayoría de los delitos se cometen por necesidad o por falta de oportunidades y que un sistema libre y justo reduciría drásticamente la delincuencia. O sea que la idea es que la gente, al tener más oportunidades y al saber que tendría que hacerse responsable de sus actos, elegiría no delinquir. Exacto. Pero bueno, me imagino que siempre va a haber gente que elige el camino fácil, ¿no? Claro, el libro no pretende crear un mundo perfecto, sino un mundo mejor que el actual. Bueno, hasta aquí hemos explorado cómo se abordarían temas cruciales como la defensa, la justicia y la provisión de servicios en una sociedad libertaria. En la próxima parte profundizaremos en temas igualmente importantes como la educación y la salud. No se pierdan la última parte de esta inmersión en Manifiesto Libertario, donde continuaremos analizando las propuestas del libro y sus implicaciones para la construcción de una sociedad basada en la libertad individual. Y bueno, hoy en esta última parte de nuestra inmersión en Manifiesto Libertario, Sí, la última. vamos a meternos con dos temas que son centrales: A ver, la educación y la salud. dos temas bien Porque claro, importantes. si hablamos de una sociedad libre, Ajá. tenemos que ver cómo se garantizarían estos derechos fundamentales en un mundo sin la intervención del Estado. Claro, sin Estado. Empecemos por la educación. El libro es bastante crítico con el modelo actual de educación pública obligatoria, Ok. considerándolo una forma de adoctrinamiento estatal que limita la libertad individual y la diversidad de pensamiento. O sea, vos decís que la educación pública, tal como la conocemos, Ajá.
no solo es ineficiente, No solo. sino que también puede ser perjudicial para el desarrollo individual, Totalmente. al imponer una visión única y homogénea del mundo. Exactamente. Interesante. En lugar de este modelo, Yeah. el libro propone un sistema de educación privada Privada. donde los padres tendrían la libertad de elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Sin la imposición del Estado. Sin la imposición del Estado. Claro. Esto significa que cada familia podría elegir la escuela que mejor se adapte a sus valores, A sus valores, sí. necesidades e intereses, Claro. sin estar obligada a seguir un programa educativo único para todos. Claro, como un sistema más personalizado de Y más personalizado, exacto. Claro. Para financiar este sistema se propone un sistema de vouchers. de vouchers. Es decir, un monto de dinero que cada familia recibiría del Estado para destinar a la educación de sus hijos. O sea, en lugar de financiar directamente las escuelas públicas, el Estado le daría a cada familia el poder de decidir Exacto. dónde invertir ese dinero para la educación de sus hijos. Así es. Mm. Con este sistema, las escuelas, ya sean públicas o privadas, tendrían que competir para atraer alumnos, Claro. lo que en teoría mejoraría la calidad de la educación. Sería como un mercado educativo, digamos, Un mercado educativo. donde la competencia impulsaría la innovación y la excelencia, Tal cual. al igual que sucede en otros sectores de la economía. Exacto. Claro. Ahora bien, una de las preguntas que surge con este modelo es, ¿qué pasaría con las familias de bajos recursos que no pueden pagar una escuela privada incluso con el voucher? Esa es una pregunta clave, ¿no? Claro, es una preocupación válida. ¿Cómo se aseguraría que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su situación económica? Bueno, el libro no lo detalla en profundidad, Ajá. pero se entiende que existirían mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, se podrían crear becas o subsidios adicionales para las familias de bajos recursos. O incluso organizaciones de caridad o fundaciones que se dediquen a financiar la educación de los niños de familias con menos posibilidades económicas. Claro, exacto. Mm. El objetivo final sería que todos los niños, sin importar su origen social, Ajá. tengan la posibilidad de acceder a una educación de calidad que les permita desarrollar su potencial. Interesante. Y bueno, pasando ahora al tema de la salud, Sí. ¿cómo se abordaría este derecho fundamental en una sociedad libertaria? Claro. Esa es la otra gran pregunta. Al igual que en el caso de la educación, A ver. el libro propone un sistema de salud basado en la libre elección y la competencia. O sea, vos me estás diciendo que se eliminarían las obras sociales y los hospitales públicos. En teoría, sí. En teoría, sí. El sistema de salud estaría completamente privatizado, con empresas compitiendo por ofrecer servicios médicos de calidad a precios competitivos. Suena un poco radical, ¿no? ¿Cómo se garantizaría que todos tengan acceso a atención médica, incluso quienes no puedan pagarla? Claro, bueno, el libro no lo desarrolla en detalle, Sí. pero se entiende que existirían mecanismos de solidaridad para asegurar que nadie se quede sin atención médica básica. Por ejemplo, Podrían existir organizaciones de caridad, sistemas de seguros de salud privados o cooperativas que brinden cobertura médica a precios accesibles. o sea, la solidaridad y la ayuda mutua, en lugar del Estado, serían las responsables de garantizar el acceso a la salud para todos. Exactamente, la idea central es que en una sociedad libre, la responsabilidad individual y la cooperación voluntaria Sí. son más efectivas que la intervención estatal para satisfacer las necesidades de las personas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro análisis de Manifiesto Libertario. Sí, Sin duda, este libro nos ha presentado ideas desafiantes y provocadoras totalmente. que nos invitan a repensar el rol del Estado y la forma en que organizamos nuestra sociedad. Tal cual. Si esto que hemos conversado te ha parecido interesante, ¿Sí? lee el libro completo que no tiene desperdicio. No. Leer al autor siempre va a ser mejor que escuchar un podcast.